Saludos muy cordiales a todos ustedes. Bienvenidos al Canal 8 de La Palma, antiguo Canal 9, ya en la actualidad Canal 8. Y queremos pues transmitirles el saludo también, el recuerdo de nuestro presidente, de don Juan Luis Lorenzo, y de nuestra directora, doña María Lorenzo. En estos programas de Directo al Objetivo son programas de entrevistas a distintas personas de la vida política, de la vida económica, cultural, de la isla de San Miguel de la Palma. En esta ocasión, pues tenemos que agradecerle su presencia y agradecerle el que haya aceptado la invitación a ser entrevistada doña Guadalupe González Taño, diputada autonómica de API, Coalición Canaria, por la isla. Doña Guadalupe, muy bienvenida a Canal 8. Buenos días, gracias. Bien, usted nació en Santa Cruz de La Palma hace 39 años, es diputada del Parlamento de Canarias por la circunscripción de la isla de La Palma, está integrada en el grupo de Coalición Canaria desde el 18 de junio de 2003, es decir, desde que se inicia esta legislatura. ¿A usted se pensó mucho el ofrecimiento pues, para ir en la plancha, en la lista de candidata en los comicios autonómicos? ¿Se lo pensó mucho o usted lo estaba deseando? Pues no, la verdad que no te dan mucho tiempo a pensarlo tampoco, porque estas cosas son casi, en unas elecciones pues las listas se hacen casi de un día para otro, pero la verdad es que me encantó el ofrecimiento y lo acepté muy gustosa, porque creo que si algo puede uno estar orgulloso es de estar representando a su isla en el Parlamento de Canarias. Yo creo que es casi pues uno de los puestos más gratificantes en los que puede estar uno cuando está en política. Bien, ¿y usted está a gusto en la Cámara Legislativa? Sí, la verdad que sí. Al principio me costó un poco porque yo... ¿Pero por qué le costó? Pues al principio me costó porque vengo de 12 años de gestión en el Gobierno de Canarias y el papel de gestionar, de gestor, pues solucionar problemas es también muy gratificante, porque poner en marcha proyectos y ver cómo salen adelante es casi como tener hijos, o sea, es verlos nacer y verlos desarrollarse y mejorar, aunque sea en pequeña medida, la vida de la gente, ¿no? Así que al principio me costó un poco acostumbrarme a este nuevo papel más legislativo, un poco más reflexivo y más de orientar casi y de apoyar al gobierno. Pero la verdad es que ahora estoy muy contenta porque me ha dado la oportunidad de conocer aspectos diferentes de la problemática, no solo de La Palma, sino de Canarias, porque nosotros somos elegidos por una isla, pero al final somos diputados para toda Canarias. En mi caso, además, pues como me encargaron pues el tema de agricultura, pues la verdad que muy bien, porque es un tema además que para la isla es muy importante y ahora estoy muy contenta como diputada. Muy bien. Sí, realmente, claro, pasar de la gestión de esos 12 años que ya comentaremos en el Gobierno de Canarias, pasar a ser, digamos, de un modo controladora o de esa gestión bueno, es que realmente... legisladora, sí. controladora. Bueno, el papel del Parlamento tiene que ser de control. Sí, lo que pasa es que nosotros al final también tenemos mucha capacidad de propuesta. O sea, muchas veces, sobre todo los grupos que apoyamos al gobierno, que nuestra labor de control pues está un poco más difusa, sí, aunque también la tenemos, también tenemos una gran capacidad de propuesta. Y yo eso lo he descubierto cuando te sientas con un consejero, cuando le planteas un problema que tienen los ciudadanos, y es muy positivo cómo ayudas a resolverlo. Y yo, desde ese punto de vista, creo que nuestra labor es bastante desconocida por los ciudadanos y tenemos que empeñarnos todos los diputados en que se dé a conocer, porque yo creo que realmente hacemos un trabajo muy valioso. Sí, el Parlamento, la Cámara Autonómica, a veces entre la ciudadanía, bueno, salvo en algún momento muy puntual, pasa como desapercibida esa tarea, esa labor. Y a ustedes, en general, los consejeros, ¿las escuchan? Sí, a mí por lo menos sí. Sí, bastante, sí. La verdad que nos tratan con mucho respeto por ese papel que tenemos de representación de los ciudadanos. Yo creo que los consejeros son bastante respetuosos con nuestro papel y nos escuchan bastante. Sí, y usted no tiene, doña Guadalupe, la sensación, a veces, de que si bien pues, ustedes producen, dicho en términos muy coloquiales, ¿no? Abundancia de normas, de leyes,
Después, una gran cantidad de ese corpus legislativo no siempre se cumple, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, un poco de trabajar en el vacío, porque producir leyes se producen, pero después se aplican esas leyes. Yo es que creo que el error de base está en pensar que las leyes por sí solas van a solucionar los problemas. O sea, las leyes son una herramienta para solucionar los problemas, pero ni son la única ni deben ser el final de un proceso. Son el principio de un proceso. Nosotros establecemos una ley y corresponde al Gobierno de Canarias desarrollar esa ley y ponerla en marcha. Algunas leyes es más fácil poner en marcha que otras. Hay leyes que han tardado varios años en desarrollarse y ponerse en marcha, pero siempre acaban poniéndose en marcha y desarrollándose. Lo que pasa es que a distintos ritmos, porque lógicamente hay áreas del gobierno donde cambiar una mentalidad en la que se viene trabajando o trabajar sobre unas reglas es a veces un trabajo lento, pero en todo caso también debe ser así. Yo creo de todas maneras que los cambios hay que hacerlos en muchos casos paulatinamente, sobre todo cuando requieren cambios de mentalidad, y creo que tampoco es bueno hacer las cosas deprisa, salvo las que sean imprescindibles, ¿no? Y yo creo que las cosas que hay que hacer deprisa hay que hacerlas, pero las otras hay que tomárselas con calma. Yo en eso reconozco que soy bastante pausada, como buena palmera. Es pausada, es decir, sí, eso forma parte de esa filosofía general palmera, de la ponderación, de la reflexión, de procurar huir de los prontos y de las primariedades. Eso es un valor, un talento que, bien cultivado, pues evidentemente da sus frutos. Oiga, ¿y usted por qué opta por API y después Coalición Canaria, claro, y no por otros partidos? Pues porque desde el principio, yo estoy desde el principio De API. Sí, llevo bastantes años y estoy muy al principio. Y siempre pensé que Canarias había que construirla desde la isla hacia Canarias. O sea, nosotros siempre hemos entendido que cada isla es diferente y que una problemática que tenga La Palma, por ejemplo, para nosotros durante muchos años ha sido muy importante todos los temas agrarios, que para islas como Lanzarote, Fuerteventura, por poner un ejemplo, pues eran temas que dentro de sus prioridades eran importantes, pero no eran los prioritarios. Entonces nosotros entendíamos que desde la diferencia de cada isla había que construir una Canarias solidaria y equilibrada. Y siempre he tenido esa mentalidad, y yo creo que no es algo muy asumido, y creo que me sería muy difícil integrarme en otro pensamiento, en otra forma de pensar. Bueno, también supongo que tendrá que ver con independencia de ese planteamiento, que es un planteamiento desde luego muy pragmático. Habrá tenido que ver su relación con don Antonio Castro. Un don Antonio Castro que como político en activo, no solo para la isla de La Palma, sino para el conjunto de Canarias, creo que es un valor que está ahí y que a veces supongo que usted también se lo habrá preguntado o no. Eso de por qué don Antonio no tiene opciones a ser presidente de todos los canarios, ¿no? Bueno, nosotros obviamente pensamos que es una persona muy válida para presidir Canarias, pero yo creo que como mucha otra gente, creo que está trabajando, lleva muchos años trabajando muy fuerte por Canarias, porque yo creo que muchas veces el valor que tiene la isla hace que olvidemos lo que está haciendo en toda Canarias, lo que ha hecho en su etapa en las diferentes consejerías del gobierno, y yo creo que efectivamente pues uno de los mejores políticos que hay en estos momentos en Canarias. Y desde luego lo que nosotros seguimos luchando es porque en Canarias, de una vez por todas, con independencia de que sea don Antonio Castro o que sea otra persona, que el hecho de llegar a la presidencia del gobierno o a cualquier otro cargo no esté nunca condicionado por la isla en la que se nace. Yo creo que hay que eliminar esa barrera que tenemos algunas veces las personas que hemos nacido en una isla que no es de las capitalinas, y yo creo que eso hay que acabar un poco por eliminarlo de la mentalidad en Canarias en general, en todo. ¿Se considera usted europeísta? Sí. Y en ese caso, ¿por qué razones básicas? Pues porque si analizamos la historia de Europa y nos preocupamos por leer un poco
los avatares que hemos tenido en los últimos siglos, y nos vamos un poquito para atrás en Europa, hay que pensar que las mayores catástrofes desde el punto de vista humanitario, de guerras y demás que ha habido en los últimos siglos han sido todos por confrontaciones en el seno de Europa. Yo creo que eso había que superarlo, creo que se hizo bien en comenzar a superarlo en los años 50 y creo que desde ese punto de vista la Unión Europea es uno de los proyectos más importantes que se han desarrollado no en Europa sino en el mundo a lo largo de la historia. Y desde el punto de vista de Canarias y también de La Palma hay que tener en cuenta que nosotros hemos sido siempre profundamente europeos y europeístas. Yo el otro día recordaba en una entrevista cómo no se puede ser europeísta con la mezcla de culturas que tenemos, por ejemplo, en la isla de La Palma, cuando en estos momentos tenemos pues, las exposiciones que tenemos sobre arte flamenco. Yo creo que nuestra cultura en Canarias y en La Palma en particular es una cultura profundamente europea, nacida de la mezcla de muchas influencias a lo largo de los siglos y es desde luego una cultura muy relacionada con América y geográficamente con África, pero profundamente europea. Bien, licenciada en Derecho, abogada colegiada, sus especialidades se han nucleado, por un lado en políticas europeas, en la Universidad Politécnica de Madrid, en Administración de Empresas en el International Social Council School y en Gestión Administrativa y Tributaria en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy vamos a aprovechar sobre todo esa cualificación suya primera, la de políticas europeas, claro. ¿Merecen esas políticas una formación específica para el que quiera cultivarlas, para el que quiera seguirlas? ¿Y bajo qué parcelas concretas? Bueno, en el caso mío es más la formación es más orientada hacia la legislación, porque lógicamente como abogada, pero sí que hay que preparar a personas en temas europeos, fundamentalmente a nuestros jóvenes, porque hay que tener en cuenta que hoy en día, por ejemplo, en materia legislativa, que es lo que yo más conozco, hay que tener en cuenta que hoy en día, por ejemplo, en materia agraria, el 70 o el 80% de la normativa que se nos aplica es normativa europea. En el caso de pesca es prácticamente el 100% de la normativa, pero en el caso aduanero el porcentaje es muy alto, en función de las políticas, pero hoy en día se está empezando a legislar también en materia social en Europa y por tanto hoy en día hay muchas decisiones que se toman para España y para Canarias que se están tomando en la Unión Europea y por tanto necesitamos entender y comprender los procesos de toma de decisión y los procesos legislativos de la Unión Europea para poder meternos dentro de ellos y defender nuestros intereses. Claro. Yo creo que es fundamental. Podemos hablar ya de que existe un corpus legislativo europeo sólido y una, digamos, un retroceso de los derechos de los estados o del derecho en cada estado, ¿o no? ¿O todavía no? Bueno, depende de la materia. Es que la Unión Europea no ha ido avanzando en todas las áreas igual. O sea, no hay áreas que llevan que son el núcleo de la Unión Europea, como la política agraria, la política pesquera, que llevan desde el principio de la Unión Europea y por tanto en esas áreas sí que hay ya un desarrollo muy importante, tanto legislativo como de actuación y unos mecanismos de actuación muy experimentados, por decirlo así, y luego áreas un poco más recientes en las que quizás pues todavía estemos empezando a armonizar las legislaciones. Por poner un ejemplo, ahora se está hablando de la homologación de los títulos universitarios, por ejemplo, a nivel europeo. Sí. En eso, pues no hay, obviamente, 50 años de experiencia. Ese es un tema en el que la Unión Europea ha empezado a trabajar más tarde y, por tanto, todavía estamos en fases anteriores de la legislación. Pero probablemente dentro de 40 o 50 años, pues estaremos igual, o quizás antes, estaremos igual que estamos en materia agraria, ya donde las tomas de decisiones a nivel europeo son muy coordinadas. Sí, en materia educativa, sobre todo de educación superior, como usted muy bien sabe, pues hasta el año 2010 más o menos está el plazo para que los distintos estados, en el caso nuestro, el Estado español, y las comunidades autónomas, pues en sus universidades, en sus centros superiores, homologuen y formen, digamos, un marco básico para unas titulaciones que sean válidas, pues en este caso, para los 25 países ya europeos, ¿no?
Bien, de todas maneras, la construcción europea, no sé si estará usted de acuerdo o no, posee unos cimientos, unas cepas, digamos, ese edificio de Europa, ¿no? Para materializar de alguna manera esa imagen. Pues decía unas cepas, unos cimientos de carácter económico, fundamentalmente, y comercial, ¿no? Hemos de dejar atrás ya ese concepto del simple angocheo de la Europa de los mercaderes. Yo es que creo que hace tiempo que se ha empezado a dejar atrás. Lo que pasa es que, por lo mismo que hablábamos antes, los procesos en el seno de una construcción de este tipo son muy complejos y llevan tiempo. La Unión Europea nació sobre el intercambio comercial, sobre el Tratado SECA, sobre el carbón y el acero, sobre el Tratado de la Comunidad Económica Europea, eran intercambios comerciales. Pero no hay que olvidar que esa no fue una idea, en mi opinión, equivocada, empezar ahí. Quiero decir, la mejor manera en ese momento de interrelacionar a los estados es interrelacionarlos comercialmente. Nos guste o no, el bolsillo es una cosa que le tira a la gente. Fue un modo de nacer. Claro, claro. Y además yo creo que fue un modo de nacer oportuno. No podemos tampoco perder el referente de por qué nació la Unión Europea, para qué nació y cómo ha ido evolucionando. Entonces, eso que en su momento no se sabía dónde iba a llevar. Yo creo que es que estamos pensando hoy, desde el 2004, como si la gente que empezó en el año 57 o en el 59 supiera a dónde iban a llegar. No, yo creo que esto se ha ido construyendo poco a poco sobre cómo iba armándose Europa. Entonces, yo creo que hace tiempo que la Unión Europea cuenta con un tribunal, por ejemplo, de justicia que está enjuiciando. Hoy en día hay muchos abogados, hay muchos procesos que cuando tratan sobre derechos humanos, sobre conculcamiento de determinados derechos, van a tribunales europeos. O sea, hoy en día se está generando una conciencia de que Europa nos protege también desde un punto de vista de amparar nuestros derechos. Claro, es una instancia, digamos, sí, última. Claro, pero eso significa algo, significa que hemos ido avanzando en ese camino. Por ejemplo, el hecho de la Constitución Europea reconozca una Carta de Derechos y Deberes Fundamentales de los Ciudadanos, eso ya significa que estamos en otro momento. ¿Tenemos que dejar esa Europa comercial inicial? No, yo es que creo que hay que construir sobre un cimiento que empezó siendo ese, se han ido poniendo plantas de ese edificio y hay que seguirlas poniendo. O sea, Europa no se acaba mañana, no se acaba el 20 de febrero porque se apruebe una constitución o se vote que sea este referéndum, pero tampoco se va a acabar cuando lo voten los 25. Europa es una organización en constante movimiento, lleva 50 años moviéndose y va a moverse otros 50. O sea, yo creo que el que crea que esto se acabó aquí, pues está muy equivocado. Ni mucho menos, sí. Bueno, a pesar, o no a pesar, sino partiendo de esa génesis que en el momento fue la que fue, de ese nacimiento que estamos comentando, sin embargo, y de esa progresiva construcción, con todas las dificultades y con todos los pasos atrás, que también ha habido algún que otro paso atrás, pero siempre avanzando, en esa construcción digo que el espíritu negociador, el espíritu de negociación continúa y probablemente pues ha de no solo mantenerse, sino de potenciarse en las comisarías de Bruselas, en las comisiones del propio Europarlamento, del Parlamento Europeo, y también los ministerios de Madrid, en el caso nuestro de Canarias, ¿no? ¿En qué nos va a ayudar esa Constitución Europea que nos somete a referéndum el próximo domingo, a darnos a conocer mejor? Y a esa práctica, usted admite que el espíritu de negociación continua está ahí en lo que es la entraña de la Unión Europea. Pero yo decía que esa Constitución Europea que vamos a votar el domingo, ¿de qué manera nos permite conocer mejor y practicar esa filosofía de negociación, ¿no? Bueno, yo creo que la Constitución Europea tiene 3 beneficios fundamentales para el funcionamiento de la Unión. El primero es que clarifica los procedimientos internos, los mejora. Se ha acusado muchas veces a la Unión Europea de tener, y es verdad, eso no se le escapa a nadie, de tener unos procedimientos de decisión, de toma de decisiones, muy poco transparentes y alejados de los ciudadanos. O sea, uno tiene más o menos claro cómo funcionan las cosas en España, más o menos. Pero bueno, uno sabe qué hace el Parlamento, uno sabe más o menos qué hace el Gobierno, uno sabe qué hace la justicia, más o menos tenemos claro que hay una forma de funcionar y la entendemos.
En Europa el tema no ha sido exactamente así. El Parlamento no ha sido un auténtico Parlamento. El Consejo de Gobierno y la Comisión han tenido un papel un poco complicado para los ciudadanos y, bueno, el Tribunal de Justicia sí que creo que todos han tenido claro lo que es, pero el resto es un procedimiento muy complejo y muchas veces no se sabe muy bien cómo se toman las decisiones en Bruselas, porque se toman, hemos oído hablar de que el ministro, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, cuando estaba Fischler, pues que veíamos muchísimo sobre si Fischler iba a hacer esto o lo otro, tenemos un poco lejano, ¿no? Entonces, yo creo que la Constitución Europea va primero a clarificar bastante los procedimientos de toma de decisiones, ayudar a Europa a decidir mejor y acercar ese procedimiento de toma de decisiones a los ciudadanos y a obligar a la Unión Europea a pensar que trabaja para los ciudadanos, que no solo trabaja para los estados, o sea, coloca a los ciudadanos, les da un papel dentro de Europa, que yo creo que eso no estaba tan claro hasta ahora. Hasta ahora Europa era la Europa de los estados y Europa tiene que ser ahora también la Europa de los ciudadanos y la Unión Europea tiene que